Muy bien, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema y vamos a hablar un poco acerca del parcial número 1. Este parcial se trata acerca de las diferencias conceptuales entre moral y ética. Durante todo el mes pasado hemos estado desarrollando los dos conceptos, pero aquí lo que me interesa no es tanto que usted los profundice, sino que por lo menos entienda más o menos de qué trata el asunto, ¿no? Cuando hablas de moral, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de ética, ¿de qué estamos hablando exactamente? Cuando hablamos de la moral y cuando hablamos de la ética, estamos siempre hablando acerca de temas que tienen que ver con lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que es considerado aceptable, lo que se considera inaceptable. De eso se trata el tema de la moral y la ética. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando hablamos de moral, exactamente de moral, le llamamos moral al conjunto de normas, principios, reglamentos que están en la sociedad o que son establecidos por la sociedad y que lo que buscan es regular la conducta del individuo hacia lo que consideran correcto, o sea, lo que la sociedad considera que debería ser el comportamiento adecuado. Entonces, cuando vemos cosas como los 10 mandamientos, por ejemplo, no levantarás falsos testimonios ni mentiras, eso es un ejemplo de moral. ¿Por qué? Porque es una norma que está en la sociedad. En este caso es una norma religiosa. Pero también podemos ver cosas como, bueno, si usted va en un transporte público y ve que un anciano está de pie, usted debería darle su puesto al anciano para que no se lastime. Eso no está escrito en ningún artículo de la Constitución de nuestro país, ni nada por el estilo, ni en una piedra sagrada. Simplemente es un principio de urbanidad, ¿no? Que nos han enseñado, ¿no? Son cuestiones que hemos ido aprendiendo. Usted no debería destruir propiedad privada, eso sí está escrito en la ley, pero eso también forma parte de la moral. ¿Por qué? Porque es incorrecto comportarse de esa manera, según la sociedad. Eso es la moral. Pero entonces, ¿qué es la ética? Bueno, entonces la ética, obviamente la ética tiene muchas definiciones, pero nosotros nos estamos apegando a la más tradicional. La ética es solamente una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la moral. Entonces, la ética no es más que razonamiento, puntos de vista acerca de estos temas, mientras la moral son costumbres que ya están establecidas. Eh, Ustedes dirán, bueno, pero entonces si ya, pero ¿para qué es la ética? Si igual ya esas normas están escritas, ya no están diciendo cómo deberíamos comportarnos, ¿cuál es la necesidad de tener que analizar esas cosas? Bueno, resulta ser que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones que son complejas y que la toma de decisiones se vuelve un tanto complicada. O sea, que no es tan fácil determinar cuándo es correcto o cuándo es incorrecto. Es por eso que en la primera clase que ustedes tuvieron de ética conmigo, uno de los dilemas que yo les planteé fue el de Robin Hood, ¿no? Todos sabemos que robar es malo, pero en el caso de Robin Hood, que le robaba a los ricos para ayudar a los pobres, ¿es realmente malo? Eh, Hoy en día estamos abordando ciertas situaciones que son complicadas de resolver. Por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia es un tema relacionado a la ética. ¿Por qué? Porque la eutanasia se trata acerca de que se reglamente o que por lo menos se establezca en la ley que el paciente tiene el derecho de pedirle a su médico que lo asista en la muerte. O sea, que el médico puede ayudarlo a que él se quite la vida, ya sea porque él está padeciendo de una enfermedad terminal que le está causando un enorme sufrimiento y pues no va a haber mejora para el paciente. Entonces aquí ya nos encontramos en una situación donde es difícil determinar hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Hay posturas que consideran de que la eutanasia es mala porque promueve el suicidio, mientras otras posturas consideran que la eutanasia es buena porque lo importante no es tanto vivir, sino tener una calidad de vida. Entonces, ¿de qué te sirve que estés vivo si estás agonizando, sufriendo, y igual ya te vas a morir? O sea, ya no te queda mucho tiempo de vida. Entonces, ese tipo de problemas complicados
son los que aborda la ética, pues la ética necesita analizar de manera bastante racional hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, por eso es que existe la ética, para poder abordar este tipo de problemas complejos. Miren, por ejemplo, el tema de la clonación humana, que yo sé que algunos lo verán como ciencia ficción, pero el dilema es el siguiente. Si crearan clones humanos, ¿para qué serían esos clones? Bueno, si en algún momento a ti te falla algún órgano vital, pues simplemente agarran los órganos del clon y te lo ponen a ti. De modo tal de que no se te haga tan difícil conseguir alguien que te done algún órgano. Pero aquí no vemos otro problema ético. Ese clon es un ser humano, no es un ser humano. Mayor análisis, que no podemos guiarnos únicamente por los reglamentos. Mientras la moral, pues no, en la moral no requiere ningún análisis, simplemente son costumbres que ya están en la sociedad, reglamentos que ya fueron establecidos por la sociedad y que lo único que se te pide es que sigas esas reglas, ¿no? Porque sería lo mejor para la convivencia de la sociedad. Entonces, con eso vemos la diferencia entre ética y moral. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner algunos fragmentos, algunos ejemplos, y esto les va a ayudar a ustedes a poder resolver mejor el parcial. Primero empiezo yo, luego después les voy a dar la oportunidad a ustedes. Muy bien, tenemos esta primera historia. Yo la voy a leer desde acá, que no puedo leer bien. Bien, este fragmento dice lo siguiente. La imagen de los japoneses recogiendo la basura al término del partido ante Costa de Marfil en el Mundial de Fútbol dio la vuelta al mundo. Para sorpresa de muchos, en Japón es algo habitual, un comportamiento que queda reflejado también en otros aspectos en la grada. Mientras los aficionados africanos revoloteaban por su victoria, los aficionados de Japón empezaron a recoger la basura que habían dejado durante el encuentro. Un hecho insólito para muchos, una rutina para ellos. Entonces, ¿qué vemos en este ejemplo? Vemos que en el Mundial de Brasil, cuando se terminó el partido entre Japón y Costa de Marfil, los aficionados japoneses sacaron sus cartuchos y empezaron a limpiar las gradas. Bueno, esto inspiró tanto a los otros aficionados que estaban ahí también. Ahí habían aficionados brasileños también que estaban viendo el partido. Los inspiró tanto que incluso empezaron a ayudar a los japoneses a limpiar las gradas. Ahora bien, ¿por qué esto es un ejemplo de moral? Esto es un ejemplo de moral porque lo que estamos viendo es una costumbre. Eso es una costumbre que ya tienen la tradición japonesa. Cada vez que ellos tienen un evento deportivo, lo que hacen es que empiezan a limpiar las gradas. Perdón, cada vez que termina un evento deportivo, ellos lo que hacen es limpiar las gradas. Por supuesto, cuando esto ocurrió a nivel internacional, pues ellos hicieron exactamente lo mismo. O sea, ellos hicieron lo que ellos están acostumbrados a hacer. Obviamente nosotros acá en Panamá vemos este tipo de cosas y quedamos impactados, sorprendidos y nos decimos, wow, qué superior son los japoneses culturalmente. Ojalá nosotros nos comportáramos así y eso está muy bien porque es una buena costumbre. Pero lo cierto es que eso forma parte de las tradiciones de ellos. Por eso es que lo hacen. Aquí no ves a nadie analizando, reflexionando sobre eso. Simplemente ellos se están comportando según sus costumbres, sus buenas costumbres. Eso es la moral, muchachos. Eso es la moral. Es un ejemplo de moral. Buenas costumbres. Vamos a otro ejemplo. Y aquí vemos un fragmento de John Stuart Mill. Déjame bajar esto aquí. Ok, John Stuart Mill dice así. John Stuart Mill sostiene que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas posible dentro de lo razonable. O sea, uno debe actuar siempre con el fin de producir mayor felicidad a la mayor cantidad de personas posible. Muy bien. Este fragmento que vemos aquí es ética o está relacionado más con la ética. ¿Por qué?
Primero que todo, porque lo que estamos viendo aquí no es una norma, no es un principio ni nada. Aquí lo que estamos viendo es un razonamiento de un pensador llamado John Stuart Mill. Este es el punto de vista de John Stuart Mill. Lo que él trata de responder es a la siguiente pregunta: ¿cómo deberíamos actuar? O sea, dicho de una manera más sencilla, la pregunta filosófica aquí es: ¿cómo yo reconozco si mi acción es buena o mala? John Stuart Mill te lo responde de la siguiente forma: bueno es aquello que le produce mayor felicidad a la mayor cantidad de gente posible. Esa es su explicación, ese es su punto de vista. Y eso es ética. Ética se trata acerca de puntos de vista de estos grandes pensadores o puntos de vista de personas que se han sentado a reflexionar sobre esos temas. Veamos la aplicación que puede tener el punto de vista de John Stuart Mill. Vamos a ver si nos sirve para problemas complicados. Por ejemplo, robar. ¿Qué sería robar para John Stuart Mill? Algo malo. Es algo malo, ¿por qué? Porque no le produce felicidad a nadie. De hecho, produce infelicidad a la gente. Si tú le estás robando a la gente sus celulares, le vas a producir infelicidad a la gente. Pero ¿y qué pasa con el caso de Robin Hood? Que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, para que pudieran comer. Bueno, en el caso de John Stuart Mill, en ese caso sería algo bueno, porque le está generando mayor felicidad a una mayor cantidad de gente posible. Como verán, el razonamiento de John Stuart Mill nos ayuda a poder entender problemas complejos como ese, pero sigue siendo su punto de vista. Eso es lo que piensa él. Él llegó a esa conclusión y nos la está enseñando a nosotros. ¿Ven la diferencia? En uno son simplemente costumbres y tradiciones que tiene un pueblo o una cultura, y en el otro son puntos de vista racionales sobre un tema. Esa es la diferencia entre moral y ética. Ahora voy a ponerlos a prueba a ustedes. Les voy a dar dos ejemplos y ahora a ustedes les toca resolver estas historias, ¿no? Decirme si en esta historia se aplica mejor la moral o si en esta historia va más relacionado con la ética. Bien, vamos al fragmento número 3. Lo voy a leer desde acá. Ok. Fragmento número 3 dice así: en Singapur, desde el año 2002, está prohibido mascar chicle y ni siquiera se vende en las tiendas. Esta ley se aprobó para mantener las ciudades limpias. Muy bien, muchachos. ¿Algún voluntario? ¿Qué les parece? ¿Ese fragmento va más ligado a la moral o va más ligado a la ética? Cualquiera, muchachos, no se peleen. La ética. Moral. Ok, tenemos ética y moral. Bueno, desde ya les digo que es moral. ¿Por qué es moral? Un voluntario que me diga, ¿por qué les parece que esta historia va ligado a la moral? Profesor, esta historia va ligado a la moral porque se trata de una norma, o sea, una ley que se dijo en dicha ciudad, dicho país. Exactamente, exactamente. Aquí lo que estamos viendo es básicamente eso. Es una norma que hay en Singapur de que, pues bueno, está prohibido comer chicle por un fin bueno que sería mantener limpio la ciudad. Pero es básicamente eso, es una norma que usted tiene que seguir. Puede ser que a usted no le guste, pero ya está, ahí está la norma y pues tienes que aplicarlo, si no vas a tener problemas. Eso es moral, muchachos, son normas, costumbres que hay en la sociedad. Muy bien, vamos al siguiente fragmento. Muy bien, gracias a los que están participando, muchachos. Vamos a ver cómo le va con este. En el fragmento 4 dice así: Aristóteles considera una acción buena aquella que conduce al logro del bien del hombre o a su fin. Por lo tanto, toda acción que se oponga a ello será mala. Para Aristóteles, la felicidad es el bien máximo al que todo ser humano aspira. Aquí la redacción no me gusta, pero yo se las voy a traducir al castellano. Lo que está diciendo aquí es que según Aristóteles, bueno es aquello que te lleva a ser feliz y malo es aquello que te aleja de la felicidad. Eso es lo que le está diciendo. Bien, jóvenes, este fragmento va más ligado a la moral o a la ética. Ética.
Muy bien. Ética, profesor. La ética. Muy Ética. bien. ¿Por qué es ética y no moral? Mi punto de vista. Exacto, muy bien. En este caso es el punto de vista de Aristóteles que trata de dar una respuesta a la pregunta, ¿cómo yo sé si mi acción es buena? Para Aristóteles tu acción es buena siempre y cuando te haga feliz. Ese es su punto de vista. A lo mejor tú no estás de acuerdo con eso, pero ese es el punto de vista de Aristóteles. O sea, si tú estás haciendo ejercicio de manera saludable, pues a la larga eso te va a hacer feliz. Por ende, tu acción es buena. Entonces, es bastante sencillo, ¿no? Si tú eres un tipo que eres un bebedor empedernido, que se la pasas tomando y andando borracho todo el tiempo, a lo mejor eso te va a hacer alegre, un tipo alegre, pero a la bajada vas a ser infeliz porque te estás destruyendo a ti mismo. Esa es la explicación racional de Aristóteles. ¿Ven la diferencia? En uno simplemente son costumbres o leyes que están ahí en la sociedad y que tú tienes que seguirlas, mientras en la otra son puntos de vista o razonamientos de estos pensadores. Bien, muchachos, gracias a los que participaron. Ahora voy a mostrarles a ustedes eh, algo de la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje les recomiendo que vayan a la página 14. Primero váyanse a la página 5, donde yo les resumo todo esto con ejemplos. Pero aquí en la página 14 van a encontrar algo muy interesante. Y aquí aparecen 5 historias. Léanse las historias y traten de analizar si a ustedes les parece que estas historias van más relacionadas con la ética o con la moral. Hagan esta práctica en su casa antes de hacer el parcial, ¿no? Para que vayan bien afilados y se sientan con mayor confianza a la hora de hacer el parcial. Ahora les voy a enseñar el parcial. Por ejemplo, miren esta historia de aquí. La historia 5 dice, las tribus árabes del desierto guardan unos principios de generosidad y honor en el tema de la hospitalidad. Cualquier viajero podía llegar a la tienda del más rico o del más pobre de los árabes y sería bien recibido y alimentado durante 3 días antes de que le pregunten quién era y qué quería. Entonces, como verán en esta historia, o sea, pónganse a pensar que en el desierto, pues no hay muchos recursos, es difícil conseguir agua y todo lo demás. Y en el desierto vas a encontrar algunas tribus que simplemente tú les pides hospedaje y ellos te van a dar hospedaje. Te van a dar hospedaje, te van a dar comida, te van a dar dónde dormir y todo lo demás. Y no es hasta el tercer día que entonces te preguntan, bueno, y después de todo, ¿quién eres tú y qué haces aquí? ¿No? Entonces, esto es algo que practican todas estas tribus en el desierto, ¿no? Entonces aquí tienes que preguntarte, bueno, ¿esta historia va más relacionada a lo que yo conozco de moral o tiene más que ver con la ética, ¿no? Veamos este otro ejemplo. La historia 2 dice, la voluntad de una persona solo será buena si actúa por deber. Con esta afirmación, el filósofo Kant nos explica que para determinar si estamos actuando correctamente hay que guiarnos por el deber y no por el mero placer. Como ustedes verán, aquí Kant nos está diciendo, ¿tú quieres saber si tu acción es buena? Bueno, tienes que preguntarte si lo que tú estás haciendo es tu deber, o sea, es lo que se supone que es lo correcto, cómo tú deberías actuar. Por ejemplo, ahora mismo estás dando tu clase de ética en vez de estar en los videojuegos. Para Kant lo que tú estás haciendo es bueno. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con tu deber. Entonces, aquí este fragmento ustedes deben analizar. ¿Esto tiene que ver con la moral o tiene que ver con la ética? ¿No? Entonces, ahí se lo dejo para que practiquen y les voy a enseñar el parcial. El parcial es muy parecido a esa práctica de la página 14. Tienen una semana para resolverlo. Así que me parece que creo que lo van a hacer bastante bien. Y como verán, el parcial es mucho más sencillo, porque aquí aparecen ya los fragmentos y únicamente tienes que hacerle clic a la respuesta. Si te parece que es ética, pones ética, y si te parece que es moral, pones moral. No tienes que justificar nada, solamente responder. Aquí les he agregado unas historias nuevas
y hay unas que se parecen a la de la guía de aprendizaje. Y en la única que tienes que dar una respuesta un poco más elaborada es en la última. Aquí tienes que determinar si es moral o ética, y no solamente eso, sino explicar por qué. Por ejemplo, si te parece que esto es moral, tienes que explicar por qué para ti esto es moral. Trata de que tu respuesta sea coherente, no pongas una respuesta que realmente has entendido la historia y que sobre todo dominas los conceptos, ¿no? Si te parece que esto es moral, entonces, ¿por qué esto es moral? Pones aquí la respuesta y pones enviar. Si es correcta, te vas a ganar 2 puntos extra que te pueden ayudar con si pierdes puntos acá arriba. Y ya está, muchachos, ponen enviar. Entonces, mis 2 recomendaciones, léanse la página 5, por favor, léanse bien los ejemplos y traten de hacer la práctica en la página 14 antes de hacer este parcial. Así que bien, muchachos. ¿Práctica hay que mandársela? No es necesario enviarme la práctica. No es necesario enviarme la práctica. Ahora, si quieres, puedes hacerlo. Le tomas una foto y me la envías en el chat para ver mi opinión, ¿no? Si no te si sientes como, bueno, me gustaría que el profesor me ayudara un poco porque no me quedó muy claro algo, pues con mucho gusto me lo pueden enviar al chat del team y yo les estaré respondiendo qué me parece las respuestas que ustedes dieron, ¿no? Pueden hacerlo con fotos o pueden enviarlo directamente con un trabajo en Word también para que yo pueda leerlo. La cuestión es que pueda leerlo yo. Muy bien, muchachos, entonces ahora sí, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Nos profe. vemos, profe. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profesor. Chao, profe.